La esclavitud y el cimarronaje en Panamá. La esclavitud del negro para el servicio doméstico era una práctica común en Europa y sobre todo en la península ibérica desde mediados del siglo XV, cuando los romanos traficaban negros esclavos por el mar Mediterráneo. En los inicios del periodo de conquista, no era extraño encontrar negros integrando las huestes de los conquistadores, como fue el caso de Balboa en su recorrido por los territorios de Adrián. Cuando Pedro Arias llegó en 1514 con su gran armada de las 2000 personas que lo acompañaban, venían 18 negros esclavos para el servicio doméstico. A consecuencia de la explotación a que fue sometido el indio, la Iglesia Católica y sobre todo Fray Bartolomé de las Casas insistió ante la corona española para que interviniera a favor de los indios. En consecuencia, la corona inició la promulgación de una serie de ordenanzas que fueron limitando la explotación del indio por parte de los encomenderos. Los encomenderos se quejaron ante la corona por falta de mano de obra para las distintas labores, lo que dio como resultado que la corona autorizara a partir de 1517 el comercio de los esclavos en las Antillas, donde la población india había desaparecido en 1526, la introducción de negros esclavos en tierra firme. Por ser Panamá un territorio con ambiente selvático similar a la región ecuatorial del continente africano, de donde provenían la mayoría de los esclavos, le fue muy fácil ambientarse y proveerse de alimentos y establecer sus fuertes. En el caso de Cuba y Panamá se llamaron palenques y en otros lugares de América le llamaron quilombos o mocambos. En Panamá el cimarronaje tuvo mayor violencia por ser ruta de tránsito y distribución de miles de esclavos negros hacia las colonias de las costas del océano. En vista de que había que dormir en el camino real, durante la noche los esclavos se escapaban o eran rescatados durante los ataques de los cimarrones. Los cimarrones y los indios se hicieron aliados de los piratas y corsarios ingleses y franceses y holandeses para atacar las poblaciones y las recuas de mulas en el camino real y las canoas en el río Chagres cargadas de oro. Esto convirtió a Panamá en una ruta insegura que obligó a la corona española a utilizar a partir de 1739 la ruta del Cabo de Hornos. Los jefes cimarrones más conocidos fueron Damián en la ciudad de Panamá, Felipillo en la isla del Rey, Bayano, quien lideró su grupo de 1200 cimarrones en Chepo, y otros jefes fueron Antón Mandinga en Chepo y Luis Mozambique en Nombre de Dios. En 1579 se fundó el poblado negro de Santiago de Príncipe. Hoy la población de Palenque en la costa arriba de Colón. En 1582 se fundó el poblado negro de Santa Cruz del Real, cerca de Chepo. En 1599 hubo un alzamiento de los esclavos que trabajaban en las fortificaciones de Portobelo. En el interior del istmo hubo un auge de población negra esclava con la explotación de las minas del oro de Veraguas en 1558 y 1559. Al agotarse las minas de oro, la población negra se dispersó hacia otros pueblos del interior ya fundados, entre ellos La Concepción, Santa Fe, Mariato, Natá y la Villa de los Santos, para trabajar en la agricultura y ganadería. Otros pueblos fundados posteriormente con población negra fueron Remedios en 1589, Montijo en 1590 y Alange en 1591. En 1692 fueron grupos blancos, mestizos, mulatos y zambos fundaron los pueblos de Antón y Santa María. En 1739, Fray Pedro Morcillo Rubio señalaba la presencia de españoles, mulatos y negros en Santiago de Alange,
San Lorenzo, Santiago de Veraguas, en Villa de los Santos, en Parita, Santa María, Antón, Penonomé, Chame, La Chorrera, Chepo y Pacora. El negro esclavo se reemplazó al indio en trabajo durante la colonia. Se empeñó en la explotación de las minas de oro en Darién y Veraguas, el buceo de perlas, la construcción del camino real, edificios reales públicos, iglesias, haciendas, servicios domésticos, cargadores de oro y mercancías en el camino real, arrieros de recuas de mula, operadores de las canoas del río Chagres y las labores agrícolas. Las actividades económicas en el Istmo de Panamá durante la época colonial. El oro para el español significaba gloria y riqueza. Para el indio significó dolor, muerte y esclavitud. Primero Balboa, después Pedro Arias y sus capitanes organizaban expediciones bajo los nombres de cabalgadas o entradas en la tierra. Tenían como propósito combatir al indio y convertirlo en esclavo de las minas, haciendas, servicios domésticos, apresarlo y liberarlo mediante el pago de oro, o atracarlo y arrebatarle el oro por la fuerza. En la región de Veraguas se inició en 1556 la explotación de minas de oro, La Concepción, con 2.000 esclavos negros. Esta mina cerró en 1586 y su población blanca y negra se distribuyó por todo el interior del Istmo de Panamá. Otra explotación minera de importancia fue cuando el Espíritu Santo de Cana en Darién entre los años 1680 y 1727. En cuanto al buceo de la perla, los lugares de mayor explotación fueron las islas de las Perlas, Taboga, Taboguilla, Otoqué y Pedro González. Esta esclavitud la llevaron los primeros indios en calidad de esclavos, pero al prohibirse la explotación de estos, se introdujo el negro esclavo. El auge del buceo de la perla duró hasta aproximadamente el año 1550. De ahí hasta el final de la época colonial, tuvo momentos de alza y momentos de baja. Las perlas de mejor calidad eran enviadas a España y las de menor calidad se enviaban a Quito y Perú. La agricultura y la ganadería. Por razones estratégicas de la metrópoli española, el Istmo de Panamá pasó de la explotación de las minas de oro y el buceo de la perla a la zona de tránsito o sector de servicio con la conquista del Perú, lo que dio margen a un escaso desarrollo de la agricultura. Los tres rubros importantes fueron la ganadería, el maíz y el arroz, que exportaban al Perú. En las ciudades se fundaron en los puntos terminales de ruta de tránsito de Panamá, Nombre de Dios y después Portobelo. El comercio y las ferias de Portobelo. Las ferias determinaron el papel del Istmo de Panamá en el contexto internacional. Primero, un lugar de tránsito que comunicaría el Mar Caribe con el Océano Pacífico. Y segundo, una economía de servicios que hoy se fortalece más que nunca. La feria era una actividad comercial donde se daban cita a comerciantes de la península que abastecían a los comerciantes de las colonias españolas en América de los artículos europeos y además para cargar los metales preciosos del virreinato del Perú enviaba a la corona española. La primera feria se efectuó en Nombre de Dios en 1544. El 27 de diciembre de 1595, el corsario inglés Francis Drake destruyó el poblado y quemó las naves españolas ancladas en el puerto, obligando a las autoridades españolas y de Panamá a trasladar la población a otro lugar más seguro. El lugar escogido para el nuevo asiento fue Portobelo, porque ofrecía un puerto natural más seguro, más protegido y adecuado para la defensa
y más cerca del Chagres y Panamá. El 20 de febrero de 1597, Francisco Valverde y Mercado fundó San Felipe de Portobelo. Ingeniero militar Juan Bautista Antonelli delineó la defensa del Nuevo Poblado. La independencia de Panamá de España. En 1964, el Consejo de Indias dio permiso para el tráfico de negros y la libertad para importar maquinaria, herramientas y otros útiles para labores agrícolas. No hay libre comercio, principal aspiración de los ismeños. Es importante hacer notar que el criollo capitalino logró sobrellevar la crisis económica al incorporarse al engranaje administrativo y militar, actividades que combinaron con el contrabando. Esto le permitió compresar la prohibición del mercado libre. El 27 de noviembre en la noche, la inauguración española no constituía un peligro debido a la deserción masiva de los soldados producto del soborno. El 28 de noviembre se convocó un cabildo abierto en la Plaza de la Independencia, en presencia de las autoridades civiles, militares, eclesiásticas y el arrabal santanero. Se declaran rotos los vínculos que por 320 años habían atado al istmo a España. El acta de independencia declaraba la separación de Panamá de España con el apoyo espontáneo del pueblo ismeño, la unión voluntaria a Colombia siguiendo el ideal de Simón Bolívar. Se ratifican las autoridades civiles y eclesiásticas. Justo Arosemena, hijo de Mariano Arosemena, al hacer un juicio del 28 de noviembre de 1921 dijo: Colombia no contribuyó, pues de ningún modo directo a la independencia del istmo. La diplomacia y el espíritu mercantil no fueron de tanta utilidad como las lanzas y fusiles a nuestros hermanos de colonaje. Intriga y oro fueron nuestras armas en 1903. Se va a repetir la historia. En 1810 se organizaron 2 expediciones en Panamá para combatir el movimiento revolucionario en Sudamérica, y los cabildos de Panamá y Veragua se negaron a adherirse a las juntas revolucionarias del sur. En 1812, José Joaquín Ortiz y Juan José Cabarca, representantes del istmo de Panamá ante la Corte de Cádiz, solicitaron la libertad de industria y agricultura y la igualdad de los peninsulares para el desempeño de puestos públicos. Se autorizó solamente el libre comercio. Debido al avance de la revolución en América del Sur, la corona se traslada en 1812 el virreinato de Nueva Granada a Panamá. Los criollos capitalinos reafirmaron su gesto de lealtad, pero al mismo tiempo consolidaron su posición en el cabildo, en los puestos administrativos, en el comercio, como la clase social. En 1814 se suspendió el libre comercio en Panamá y Sudamérica. Sobre esta medida, el prócer de la independencia, Mariano Arosemena, llegó a expresar: el istmo de Panamá fue el principal agraviado por cuanto su posición geográfica lo hacía el depósito de mercancías extranjeras. Hoy la zona libre. Y añadió: desde ese momento que empezó a conocer a Panamá la importancia de su independencia. En 1821, el virrey José Cruz Murgueón trataba de ganarse la voluntad de los criollos al nombrarlos en puestos públicos y permitir el establecimiento de la logía masónica. Desde los inicios de ese año, José María Goitía había traído de Jamaica una imprenta donde se practicaba el periódico La Miscelánea, que se convirtió en el medio difusor de las ideas de independencia. La Miscelánea fue el primer periódico publicado en el istmo. En oposición, los intereses de los criollos, Murgueón impuso una contribución monetaria para sostener los gastos de la guerra
Y esta cuota de sacrificio sin libertad no fue del agrado de los criollos capitalinos, quienes pierden la motivación de seguir a la corona. En 1821, Morgan se dirigió a Quito para combatir los ejércitos reales y dejó encargado de la gobernación de Panamá al coronel José de Fábrega, criollo y hasta ese momento gobernador de la provincia de Veraguas. Con la llegada de José Fábrega a la gobernación de Panamá, los criollos capitalinos aceleraron los planes para la emancipación de dichos planes que incluían sobornar a los escasos soldados reales que quedaban en el istmo y popularizar las ideas emancipadoras en el arrabal de Santa Ana y en el interior del istmo, y establecer asociaciones populares tendientes a sostener el plan liberador. La separación de Panamá de Colombia. A principios de 1899, un grupo de liberales denominados belicistas se reunieron en Bucaramanga y acordaron levantarse en armas contra el gobierno de Marroquín. La guerra civil se inició el 18 de octubre de 1899 en el departamento de Santander. Los liberales ismeños, aliados de los liberales belicistas colombianos, con el interés de que el gobierno no pudiera trasladar parte del ejército del istmo a Colombia, iniciaron hostilidades en el istmo el 25 de octubre de 1899. La Guerra de los 1000 días desarrolló dos etapas. La primera culminó con la derrota del ejército liberal en el puente de Caledonia el 26 de julio de 1900 y tuvo como figuras principales a Belisario Porras, Emiliano Herrera por los liberales y el general Carlos Albán por el ejército conservador. La segunda etapa culminó con la firma del Tratado de Paz de Wisconsin el 21 de noviembre de 1902. Tuvo como figuras centrales a Victoriano Lorenzo, el general Manuel Patiño y el general Benjamín Herrera por los liberales, y el general Carlos Albán por el ejército conservador. En 1898, los Estados Unidos de América salieron victoriosos de una guerra contra España. De este conflicto bélico surgieron tres aspectos importantes. Los Estados Unidos se quedó con Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Estados Unidos surgió como escenario mundial, como una potencia en expansión, y el traslado del barco de guerra Oregon desde California a Cuba, dando la vuelta por el estrecho de Magallanes, convenció a los norteamericanos de la necesidad de construir un canal interoceánico por Centroamérica. Colombia siempre había demostrado interés por la construcción de un canal interoceánico por Panamá. Había hecho intentos con Gran Bretaña y con Estados Unidos de América. En 1870, por este último país no demostró mucho interés. Ahora, frente a un interés de los Estados Unidos por un canal, Colombia designó en enero de 1901 al Dr. Carlos Martínez Silva para que negociara un tratado con dicho país. El 7 de enero de 1902, los accionistas de la nueva campaña del canal interoceánico, entre ellas Felipe Bunau Varila, aceptaron venderla en $40 millones. El 9 de enero de 1902, el Congreso norteamericano aprobó la Ley Hepburn, que autorizaba al presidente a realizar negociaciones pertinentes para la construcción del canal interoceánico por Nicaragua. La idea de un canal por Nicaragua no era de agrado a la nueva compañía del canal interoceánico. Para los ismeños, la construcción del canal era una alternativa para salir de la agobiante crisis económica por la que pasaba Panamá, afectada aún más por la guerra civil. Felipe Bunau Varila sale en la defensa de la ruta por Panamá como mejor opción. Vale de publicaciones suyas en los periódicos argumentando sobre los peligros de una ruta por Nicaragua, por ser una zona sísmica y Panamá no,
y pone como ejemplo el arco chato. Se vale de sus amistades en el Congreso norteamericano para que se forme una segunda comisión que incluyera la ruta por Panamá. A las 5 de la tarde del martes 5 de noviembre, el general Esteban Huertas le ordenó al capitán Marco Alcázar el arresto del general Tovar y su estado mayor, el capitán Salazar. Cumplió la orden secundado por el sargento Manuel Samaniego. Mientras ocurría en el cuartel Chiriquí a la misma hora, en el parque de Santa Ana, el general Domingo Díaz, acompañado de su hermano Pedro Díaz, reunieron al pueblo para explicarle el desarrollo de los acontecimientos. En la noche del 3 de noviembre, Washington fue notificado de la declaración de separación e inmediatamente el secretario de Estado, John Hay, le ordenó al capitán del vapor Nashville impedir el traslado de los soldados colombianos a Colón, a Panamá. El incidente de la tajada de Sandía. Una inmensa mayoría de norteamericanos eran personas decentes, de buenos modales, respetuosos del orden, pero también unos eran de carácter violento, aventureros de la fortuna, irrespetuosos del orden y la ley. Todo indica que Jack Oliver era uno de esta minoría. Él y 3 compañeros, todos ebrios, llegaron al puesto de fruta de José Manuel Luna. Oliver pidió una rebanada de sandía y se comió parte de ella, y el resto la tiró al suelo y le dio una media vuelta para retirarse. Luna lo siguió y le reclamó al real. Jack Oliver le dijo que le iba a pagar con un tiro en la cabeza. Sacó su pistola. Un compañero de Oliver le tiró al real a Luna, quien se retiró, pero Miguel Abraham, que estaba cerca de Oliver, intentó arrebatarle la pistola y en el forcejeo se le salió un tiro. Abraham logró arrebatarle la pistola y salió corriendo en dirección a la ciénaga, cerca del lugar del puerto de embarque, seguido de los norteamericanos. El hecho ocurrió el 15 de abril de 1856 degeneró una batalla campal que reflejó el espíritu de solidaridad latinoamericano, ya que todos, sin distingo de nacionalidad, se reunieron contra los norteamericanos. El tren de esa tarde habían llegado 940 pasajeros y la mitad estaba en el barco. Los norteamericanos se refugiaron en los hoteles cercanos a la estación del ferrocarril. Allí se apoderaron de las armas de fuego de la empresa, las cuales utilizaron para su defensa. Sobre este incidente surgieron 2 versiones para las autoridades norteamericanas. La presencia de la policía granadina fue masiva y hasta la aliada a los naturales o latinos y no garantizó la seguridad y bienes de los norteamericanos. Tampoco garantizó la neutralidad y el tránsito seguro del istmo. Para las autoridades granadinas sí se logró calmar los ánimos de los ismeños, pero los norteamericanos continuaron disparando desde la estación del ferrocarril, lo que motivó que los naturales reanudaran las hostilidades. El saldo de la jornada fueron 15 muertos y 16 heridos norteamericanos, y 2 muertos y 3 heridos por parte de los ismeños. El gobierno norteamericano designó a Amos B. Corwin para investigar las causas y deslindar las responsabilidades del incidente del 18 de julio de 1856. 3 meses después, Corwin, en su informe oficial, recomendaba a la ocupación inmediata del istmo, de océano a océano por los Estados Unidos, a menos que Nueva Granada garantizara una adecuada protección y una amplia y rápida inmediación. El 19 de septiembre, 5 meses después del incidente, los Estados Unidos desembarcó 160 soldados y con el consentimiento de las autoridades locales, tomó posesión de la estación del ferrocarril. A los 3 días, las tropas se retiraron a sus barcos.
Los Estados Unidos justificaron su intervención en el Tratado Mayarino-Vidlac de 1846, que los comprometía a garantizar la neutralidad y libre tránsito en el Istmo de Panamá. Sin embargo, en el fondo era un mensaje hacia la Nueva Granada, de hasta donde estaba dispuesto a llegar los Estados Unidos si Nueva Granada no cumplía con sus exigencias. La intervención de 1856 vino a ser la primera en el Istmo de Panamá desde una secuela de intervenciones que continuaron en 1860, 1861, 1865, 1868, 1873, 1885, 1902 y 1903 durante el periodo de Nueva Colombia. Después de la intervención de septiembre de 1856, continuaron las demandas de indemnización. El gobierno norteamericano nombró como negociador al ministro de Estados Unidos en Nueva Granada, James B. Bowling. No valieron los testimonios de los causales de Inglaterra, Francia y Ecuador en Panamá, que apoyaban la reclamación de Nueva Granada, quien acusaba a los norteamericanos de agresores y decía que la policía era inocente. Estados Unidos hizo caso omiso de los testigos e insistieron en la demanda. El 10 de septiembre de 1857 se firmó el Tratado Herrán-Cass, donde la Nueva Granada admitió la responsabilidad y aceptó pagar una indemnización de $412,394. Nueva Granada fue humillada en su propio territorio y los Estados Unidos ofendieron la dignidad de los países que testificaron en la investigación en torno al incidente. A principios de la década del 60, la Cherokee Land Company, que se había instalado desde finales del siglo XIV en Changuinola con la denominación de United Fruit Company, además de la explotación del banano, controlaba los comisariatos, la venta de licor, la ganadería, las carnicerías, las panaderías y el transporte ferroviario. Adicionalmente, brindaba los servicios de agua, electricidad, vivienda y hospital a sus trabajadores. Los obreros en huelga demandaron un salario mínimo de 40 centavos por hora, que reemplazara los 20 centavos que pagaba la empresa. Exigieron un incremento en el pago de las horas extraordinarias, mejores viviendas, del hacinamiento de las barracas en que vivían, sin servicios higiénicos y mejoras en los servicios de agua y luz eléctrica. El 17 de noviembre el presidente Chari viajó a Changuinola después de negociaciones con la empresa y los dirigentes obreros. Se acordó un salario mínimo de 35 centavos la hora, atención hospitalaria gratuita, rebaja de alimentos y mejores viviendas. El 20 de noviembre se firmó la convención colectiva de esta huelga. Surgieron como dirigentes sindicales Virgilio y José del Carmen Serracín. El 13 de noviembre los obreros de Puerto Muelles declararon una huelga por las mismas razones de Changuinola, pero a diferencia de Changuinola no hubo enfrentamientos con la Guardia Nacional en Puerto Muelles por órdenes del ministro de Gobierno y Justicia, Marco Aurelio Robles, y el comandante de Guardia Nacional, Bolívar Vallarino. Los trabajadores fueron reprimidos y murió el obrero Dionisio Rocha. El 4 de diciembre se llegó a un acuerdo estableciendo un salario mínimo de 36 centavos la hora en la huelga de Puerto Muelles. El sindicato contó con la asesoría del abogado Carlos Iván Zúñiga. Durante la administración del presidente Chari se continuó la construcción de la carretera interamericana mediante el decreto de ley número 6. El gobierno dio inicio a la reforma agraria, que consistió en la entrega a los campesinos de aquellas tierras del Estado que no se usaban, pero no pudo combatir el latifundismo. Creó el Instituto de Recursos Hidráulicos
y electrificación. Se iniciaron trabajos de la hidroeléctrica de La Yeguada y se planificó la construcción de las hidroeléctricas de Bayano, La Estrella, Los Valles, y creó un conjunto de acueductos y alcantarillados nacionales. El Instituto Panameño de Habilitación y el Centro Femenino de Rehabilitación. En 1942, en plena guerra mundial, mediante el convenio de Fábrega-Wilson, Panamá le cedió a Estados Unidos 15.000 hectáreas para integrar 132 sitios de defensa en la República de Panamá. En diciembre de 1947, el gobierno firmó con los Estados Unidos el convenio de Filio-Hines para la prórroga de 13 sitios de defensa, con el argumento de que los peligros de guerra aún no se habían superado.